¿Sabías que tú que vives tranquilo en Latinoamérica tienes a Hezbollah en tu patio trasero y todavía no te has dado cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abróchate el cinturón porque al cóctel de robo, contrabandos, extorsión, narcotráfico, secuestros, minería ilegal, fraudes de todo tipo y políticos rateros, todo eso que significa vivir en este lado del mundo, hay que agregarle a terroristas de Irán y Hezbollah que también andan haciendo de las suyas por aquí. ¿Por qué no? Pero tranquilos, todos estamos listos para eso porque los de nuestra generación sobrevivimos a la educación con chancleta biónica que nos propinó mamá. La cosa es así. Aunque no lo tengas frente a tus narices, hay grupos terroristas internacionales que operan en Latinoamérica desde hace décadas. Y por cierto, están mucho más activos de lo que crees. Vamos directito a la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Ese maravilloso rincón del mundo donde los controles fronterizos son apenas sugerencias y las leyes... Bueno, a las leyes la gente le presta menos atención que a las indicaciones de los sobrecargos cuando te subes a un avión. Aquí tenemos contrabando, tráfico de drogas, lavado de dinero, el combo completo. Lo interesante es que en la triple frontera tenemos también a Hezbollah, que ha encontrado un pequeño paraíso financiero, lavado de dinero, tráfico de armas, apoyo logístico. Todo está disponible para la organización que, aunque oficialmente fue reconocida como grupo terrorista por algunos países, otros prefieren mirar hacia otro lado porque les parece un tema complicado. Saludos, Brasil. Pero bueno, ¿quién quiere problemas con terroristas cuando puedes tenerlos de aliados, verdad? Veremos cómo en mayor o menor medida esto mismo pasa en otros países de la región. Sigamos con Perú, otro ejemplo de cómo los problemas de seguridad son una fiesta sin invitación en América Latina. Últimamente la inseguridad se ha vuelto algo tan común que literalmente ya hasta las ollas populares tienen que pagar extorsión. Imagínense eso, señoras en los barrios más pobres de Lima juntando dinero para alimentar a sus familias y de repente viene un emprendedor del crimen y le dice dame $5,000 para poder seguir operando. Y sí, parece una historia sacada de un mal guión, pero lamentablemente es real. ¿Y qué ha influido en esto? Bueno, tenemos la crisis migratoria. Perú ha recibido a más de 1,5 millones de migrantes venezolanos. Claro que la mayoría de ellos están escapando de una dictadura y buscando un futuro mejor para ellos y su familia, pero no todos. Parte de la delincuencia organizada también llegó con ese movimiento y ahora se encuentran en medio de una crisis de seguridad en la que ya no se sabe si el enemigo está dentro o fuera. Por cierto, un fenómeno parecido describen también en Colombia y en el norte de Chile. ¿Es coincidencia? No, claro que no. Todo está escrito en el manual. ¿Qué manual? Vamos a retroceder unas cuantas décadas para contarles una historia que parece sacada de una novela de conspiración, pero no, es verdad. Entonces comprenderán todo mucho mejor. En 1980, Cuba ya llevaba más de 20 años de una dictadura castrista. Entre abril y septiembre de ese año, unos 125,000 cubanos abandonaron la isla hacia Estados Unidos. A ese proceso se le conoce como el éxodo del Mariel. Cuando muchos de los exiliados tomaron embarcaciones desde Estados Unidos y regresaron a la isla en búsqueda de sus familiares, el régimen cubano decidió hacer algo muy peculiar.
Fidel Castro, que era un Maquiavelo caribeño con ganas de conquistar el mundo, decidió que si te querías llevar a un familiar, también debías embarcar a otras personas que la dictadura te ordenaba, aunque tú ni las conocieras. Así, Castro aprovechó la oportunidad para vaciar cárceles y deshacerse de unos 7.500 criminales. ¿Libertad para los oprimidos? Claro, pero el verdadero plan fue mezclar entre los refugiados a prisioneros y personas con antecedentes penales. Fue una inserción social, cortesía del gobierno cubano, que resultó en un caos total en las calles de Miami, crimen organizado, pandillas y una crisis que verdaderamente transformó la ciudad y además estigmatizó la imagen de los cubanos en Estados Unidos. Los regímenes autoritarios utilizan la migración como una herramienta de desestabilización. Pero en Latinoamérica cabe todo, porque sigue siendo un carnaval de seguridad, o mejor dicho, de inseguridad, aunque sin samba y con muchas armas. En El Salvador, por ejemplo, tenemos a Nayib Bukele, que con su política de tolerancia cero contra las maras ha logrado una reducción importante en los índices de criminalidad. Miren los números que no mienten. Antes de Bukele, El Salvador tenía uno de los índices de homicidio más altos del mundo, con 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018. Tras la llegada de Bukele, los homicidios cayeron dramáticamente a menos de 10 por cada 100.000 habitantes en 2023. ¿Cómo lo logró? Bueno, con megacárceles, tolerancia cero y un manejo férreo y polémico de la seguridad. ¿Una solución perfecta? No, claro que no. Pero vaya, ha funcionado hasta ahora. Bukele ha sido reelecto como presidente. Y así estamos, amigos. La seguridad en América Latina parece una tragicomedia constante donde la ironía es que aquellos que deberían protegernos a veces son los que permiten que todo se vaya al carajo. No se olviden de los 38 años de cárcel a los que acaba de ser condenado en Estados Unidos Genaro García Luna, un exsecretario de Seguridad Pública de México. La razón: nexos con el narcotráfico y lavado de dinero. Las historias que les contaremos en este programa no son fáciles de narrar y mucho menos de solucionar. Narco, contrabando, lavado de dinero, terrorismo, ¿te parece poco para empezar? No, a mí la verdad es que no. Antes de que te muestre todo esto, dale click a la campanita, suscríbete al canal, danos un like y déjanos un comentario. Y ahora sí, arrancamos con la primera entrevista del programa, la senadora colombiana Paola Holguín. Senadora, gracias por tomar esta conversación. Cuando uno habla de seguridad en la región, en Latinoamérica, hay temas que parecen muy alejados de la realidad cotidiana, como ciertas estructuras de terrorismo internacional que nos parece que existen solo al otro lado del mundo. Sí, lamentablemente no hemos querido ver que hay un vínculo estrecho entre estructuras criminales como Hamas o Hezbollah con estructuras de la región. Pareciera que olvidamos que las estructuras criminales no tienen límites ni éticos ni fronterizos. Ellos trabajan y operan en red, y en Colombia, por ejemplo, han sido capturadas personas vinculadas a Hezbollah y en un proyecto que pareciera tener la estructura terrorista del ELN en la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que ellos han denominado la franja binacional. Hay asesoría directa de Hezbollah. Entonces, a uno le surge una preocupación, y es, primero, hay que entender el vínculo que hay entre ciertos regímenes en la región y estructuras de narcotráfico y terrorismo, que esos regímenes han permitido que crezcan y se fortalezcan
Dos, el vínculo que hay entre esas estructuras, a veces nacionales o binacionales como el ELN y la FARC, y estructuras transnacionales mucho más grandes como Hezbollah o Hamas. Y la otra cosa importante es entender que todo esto se configura dentro de una geopolítica global, que uno no puede creer que los problemas de seguridad y defensa de nuestros países son exclusivamente de nuestros territorios, sino que están pegados a un tema mucho más grande. Ahora, ¿es parte de un plan? Digo, suena un poco a teoría de la conspiración, pero ¿es parte de un plan? ¿Hay una interconexión no solo entre, por ejemplo, lo que usted plantea, la presencia en Colombia de estas estructuras terroristas internacionales, pero hay también una interconexión con otros gobiernos latinoamericanos? Exactamente, y eso se ve en el caso de Venezuela, de Nicaragua, de la relación, la interrelación que hay entre esos países y a su vez la relación que esos países de América tienen, de América Latina tienen, por ejemplo, con los regímenes de Siria, de Irán, de Rusia, de China. Entonces son temas que no se pueden ver de manera separada o aislada. Incluso nosotros lo vimos en América Latina con lo que se conoció como estallido social, que fueron estas protestas que se fueron dando en algunos países, y después, gracias a la inteligencia, se descubrió que muchos de esos movimientos se organizaron y estaban vinculados con estructuras fuera de nuestro territorio. Habla, por ejemplo, de las protestas en Chile de 2019. De las protestas en Chile, las protestas en Colombia, las protestas en Ecuador. Muchas de estas protestas fueron financiadas por estructuras criminales, y además todo el trabajo que hicieron, por ejemplo, en redes, se descubrió que era manejado desde afuera. Ok, para entender esto, y necesitamos como ciudadanos aterrizarlo a la más mínima expresión, y lo primero que uno se pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Por qué estos gobiernos ceden a esa influencia? Porque muchos de estos gobiernos ideológicamente son afines a esos regímenes, y además porque han recibido financiación de esas estructuras. En el caso de Colombia, por ejemplo, actualmente se están siguiendo investigaciones por violación de topes de campaña y financiación indebida al gobierno de Gustavo Petro, y parte del apoyo ha sido de las estructuras criminales, en lo que aquí se conoció como el Pacto de la Picota, o todo ese tema que hubo, por ejemplo, con el Clan del Golfo, que hizo un paro armado semanas antes de la elección para obligar a votar por Petro, o lo que ha dicho el criminal Iván Mordisco de Disidencias de la FARC, es que ellos tuvieron que ver con esa elección. Y uno encuentra, por ejemplo, el vínculo de la financiación del régimen de Venezuela con estructuras narcotraficantes y terroristas internacionales. Entonces uno empieza a ver una correlación de apoyo de las estructuras financiero y político a estos regímenes, y a su vez el vínculo de estas estructuras y estos regímenes con los regímenes internacionales. Cuando se habla de terrorismo hay un fantasma en el aire que no es tan fantasma, y si está ahí es por una razón, y tiene que ver con los atentados, senadora. Uno entiende el financiamiento de campañas políticas y todas las deudas que esto implica después, ¿no? Es decir, el alinearse a determinadas ideologías cuando alguien fue el que pagó tu campaña. Pero ¿está Latinoamérica con un riesgo latente de atentados? Yo creo que América Latina tiene que abrir los ojos, y tiene que abrirlos por lo que viene pasando con ciertos regímenes. No es gratuito que hoy más o menos 11 estados en México estén directamente o con un control territorial por parte del narcotráfico. No es gratuito que en Colombia se haya casi que duplicado el control territorial por parte de estructuras criminales como el Clan del Golfo, el ELN, la FARC y otros. No es gratuito que hoy lo que exista en Venezuela es una narcodictadura vinculada estrechamente y que permite que Venezuela haya pasado de santuario a retaguardia estratégica de estructuras criminales. Entonces todo esto hay que analizarlo, y esto no se aleja para nada de la posibilidad de atentados y de volver a épocas oscuras. Le pongo el caso específico de Colombia, donde yo estoy.
Nosotros tuvimos el año pasado más de 330 secuestros. Hace más de una década no veíamos esa cifra. Nuevamente estamos viendo ataques y ojo, que esta vez muchos se están dando con explosivos a través de drones en territorio colombiano, que es una estrategia de guerra que ya se venía empleando en Europa y que ahora está acá. Y nosotros no podemos descartar nada. Vuelvo y digo, las recientes capturas de personas vinculadas a Hezbollah en territorio colombiano, todo eso debería prender alarmas para entender también que lo que pasa en un país, en cualquier país de América Latina, en Venezuela, en Colombia, en México, no se puede ver de manera aislada, sino que tiene que ver directamente con la seguridad del hemisferio. Por último, y de manera muy breve, senadora, porque se nos va el tiempo, ¿hay una relación entre el narcotráfico, los grupos, los cárteles de narcotráfico que operan en Latinoamérica y estos grupos terroristas del otro lado del mundo? Sí, de hecho hay varias resoluciones de ONU y de OEA que hablan del vínculo estrecho entre narcotráfico y terrorismo. Efectivamente, se ha descubierto desde hace mucho tiempo el vínculo que hay entre estas organizaciones. En el caso de Colombia, nosotros hace décadas hemos visto la relación, por ejemplo, del cartel de la FARC o del ELN con estructuras transnacionales terroristas. Ellos mismos han sido clasificados como organización terrorista. Entonces, hay un vínculo muy estrecho porque finalmente narcotráfico, minería ilegal, trata de personas son delitos que alimentan y fortalecen estas estructuras del crimen. Senadora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por supuesto que esas herramientas de la migración como una forma de dinamitar las sociedades cuando se hace con mala intención son efectivas. Tan efectivas son que no solamente están funcionando en Colombia, también están funcionando en Perú, ese Perú del que se ha hablado tanto últimamente. Conversemos con la congresista Patricia Chirinos. Congresista, gracias por tomar esta conversación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la comunicación y gracias por permitirme llegar a tantos amigos de toda la región. Hemos descubierto a lo largo de los muchos episodios que llevamos de este programa que hay problemas que aquejan en conjunto a la región y uno de ellos es la seguridad. ¿De qué manera el Perú tiene un rasgo en temas de seguridad regional que lo relacione con el resto de los países? Bueno, en este momento en el Perú estamos atravesando una crisis de inseguridad muy fuerte, muy aguda. Tanto es así que desde hace varios días hemos entrado en paro de transportistas, es decir, la gente no tiene cómo movilizarse, este paro va a ser indefinido, la gente no tiene cómo llegar a sus centros laborales y ese es un problema muy agudo, además porque no hay ninguna estrategia que se vea por parte del gobierno de la señora Boluarte, nuestra presidenta del Perú, que no fue elegida por el voto popular, sino que entró a la salida de Castillo como parte de la sucesión constitucional. Y bueno, es una señora que no toma las decisiones que esperamos todos los peruanos. Sumado a esto, pues creo que todos en la región sabemos que los problemas de inseguridad se han acrecentado debido a la migración. Y con esto no quiero decir que estamos en contra de, por supuesto, que hay esta migración, porque Venezuela es un país hermano y sabemos la grave crisis que están pasando ellos también. Entonces, el Perú siempre los ha recibido con las puertas abiertas, pero como ha venido gente buena, también ha venido gente mala y ha venido mucha delincuencia y es que estamos llenos de estas bandas criminales, organizaciones criminales que atacan directamente a los peruanos, pero ya no solo a los que tengan gran capacidad económica, sino ya a la gente más humilde también. Les comentaba el caso específico que ocurre aquí, que tenemos las ollas comunes en los sectores más pobres, están ya extorsionando directamente a las señoras de las ollitas comunes que juntan entre todas su dinerito para poder dar de comer a sus hijos, a toda la población
bueno, les piden más o menos $5,000 por dejarlos que ellas puedan abrir la olla común para dar de comer Es a una la propia cosa gente. de locos, congresista. Bueno, solo hago un pequeño paréntesis. Las ollas comunes son las ollas populares en Argentina o los comedores en México. En fin, esta organización social en la que atiende la necesidad básica de alimentación para quienes no la tienen. Y me pregunto de qué manera justamente una organización como esta podría tener el acceso a $5,000 extra que pudieran darles a un equipo de extorsionadores. Es imposible, es realmente imposible porque los platos de comida se venden a $1, a menos de $1, al 70 céntimos de dólar. Entonces, Claro. las señoras y con las justas pueden hacer un menú básico que muchas veces no lleva casi ni proteínas. Sabemos que eso no alimenta bien a los niños, pero este paro de transportistas que estamos sufriendo ahora en el Perú no es por otro tema, es justamente por las bandas de extorsionadores también que ya no extorsionan a los dueños de las empresas de transporte, sino van directamente a extorsionar a los choferes y a los cobradores, a los que cobran el boleto para poder usar el servicio. Y no llegan solamente a extorsionar o amenazar, sino que ya está habiendo olas de asesinatos. Hace 4 días han matado a 4 personas en un bus. Hace 2 días, ayer han matado a un profesor, también por extorsión. La semana pasada a otros tantos. O sea, ya está siendo casi interdiario estos asesinatos. Y es por eso que los transportistas de todo el Perú han salido a protestar. Congresista, déjeme poner un poco en perspectiva. Se habla de que el éxodo masivo de venezolanos en los últimos años alcanza alrededor de 8 millones de personas. Evidentemente, y lo digo en defensa del pueblo venezolano que sale en busca de una vida mejor, no hay 8 millones de delincuentes esparcidos por la región. Lo que me lleva a pensar que quizás esto se trata de un fenómeno particular y quizás un poco alentado por la dictadura venezolana, ¿no lo cree? Sí, bueno, aquí sabemos que es la izquierda la que está moviendo todo esto. Sabemos que esto viene del foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de Venezuela, de Cuba directamente, porque esto ya es algo que es repetitivo, ¿no? Ya se había dado antes en Cuba, cuando llegaron los delincuentes y se infiltraron en los países, ¿no? Para crear una ola de delincuencia y que todos los países puedan entrar en caos. Y este es un objetivo que tienen ellos también de apoderarse del Perú y de que el Perú se convierta en el próximo Venezuela y Cuba. Y esa es la resistencia que estamos haciendo las personas de derecha o de pseudo derecha, tratando de que no entre la izquierda. Ahora tenemos nosotros un peligro terrible en estas siguientes elecciones del 2026, abril del 2026, porque hay un candidato que ya es directamente comunista y además es asesino de policías y purgó condena por 17 años. Estamos hablando del señor Antauro Humala. Y hasta el día de hoy él tiene las posibilidades de postular a la presidencia, y no solo postular, sino ganar, porque hay todo un sector de la mitad del país, desde de Lima hacia abajo, que es la Sierra Central, que son de izquierda, que tienen mucha influencia de la izquierda. Y si a eso le sumamos la legislación peruana que permite el ingreso de capitales extranjeros para financiar las campañas electorales, el resultado puede ser francamente complicado. Permítame, congresista, quedarme con su promesa de volver a conversar con usted sobre este y otros temas de importancia de Perú. Por supuesto, cuando gusten. Tenemos que organizarnos, la derecha en todos los países, y hacer una región fuerte para luchar contra el comunismo. Muchas gracias. Estos fenómenos de seguridad no están pasando inadvertidos para quienes los estudian con constancia y con seriedad. Conversemos con el Senior Fellow de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Emanuel Ottolenghi. Emanuel, gracias por tomar esta conversación. Muchas gracias. La triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina es quizás uno de los puntos neurálgicos de la actividad ilegal en América Latina y sin embargo, aunque mucho se habla de ella,
poco se conoce en los detalles sobre cuáles son los grupos delictivos que actúan ahí. Esa es mi primera pregunta. Seguramente la triple frontera de Argentina, Brasil, Paraguay sigue siendo uno de los puntos nevrálgicos de actividades ilícitas en la región. Es una región que tiene características similares a muchos otros lugares, como fronteras porosas, con controles débiles de las autoridades, hay corrupción, hay contrabando, tráficos ilícitos. Y es un lugar que se queda como central en muchas de las rutas del comercio de Latinoamérica, sobre todo en el cono sur. Paraguay es un lugar de tránsito que incrementó a ser un lugar de tránsito de la droga en los últimos años también. Pero la característica interesante y principal de la triple frontera de Argentina, Brasil, Paraguay es que es un lugar de lavado de activos. Tiene una infraestructura financiera, económica y comercial que permite de manejar grandes cantidades de efectivo y de blanquearlo por organizaciones criminales. Por eso, carteles criminales se apoyan en esta zona a las redes que blanquean, y una parte de las redes que blanquean están vinculadas a las comunidades chiitas libaneses que se quedan ahí históricamente. Y ¿Desde hace cuánto tiempo operan ahí estas comunidades? Bueno, los libaneses llegaron a Latinoamérica en ollas diferentes, pero los chiitas, sobre todo en esta región, llegaron a partir de los años 70, 80, y contemporáneamente a su llegada, Hezbollah, que fue establecido en 1981-82, empezó despachando a sus enviados, a sus emisarios y representantes para infiltrar a las comunidades, para ayudarlas a construir una infraestructura comunitaria de mezquitas, centros culturales, movimientos de la juventud, todas herramientas que Hezbollah utiliza no solamente ahí, pero en todas las comunidades de la diáspora libanesa chiita para controlar la diáspora, para reclutar miembros, para adoctrinarlos, para radicalizarlos y aprovechar de su apoyo. Cuando uno habla de Hezbollah y de las comunidades chiitas, piensa en el terrorismo, piensa en actos sumamente violentos. Entonces la pregunta que se cae de esto es, ¿cuál es el riesgo de que este tipo de atentados sucedan en Latinoamérica? Bueno, claramente la presencia de redes de financiación ilícita no está mutuamente exclusiva a la posibilidad de actividades terroristas. Lo vimos en el caso de la AMIA, el atentado del 1994 en Argentina contra la Mutual Israelita de Buenos Aires, donde la mayoría de los participantes en las células que armaron el plan y lo actuaron eran miembros de estas comunidades. Claramente estas comunidades están sobre todo metidas en financiación ilícita, pero pueden ofrecer, cuando la organización lo decida, de actuar un plan de ataque, pueden ofrecer el apoyo logístico y la infraestructura. Lo vimos recién en un plan de ataque que fue descubierto por las autoridades brasileñas en noviembre de 2023, cuando miembros de la comunidad libanesa diaspórica en Brasil empezaron a reclutar brasileños para actuar acciones delictivas contra comunidades judías en Brasil. Entonces, la posibilidad que estas redes que tienen claramente la posibilidad de comprar, procurarse el material explosivo, pueden facilitar el tránsito de gente, pueden ofrecer casas seguras, todo lo que necesitan operativos del terror para actuar ataques. Ellos están ahí y si son activados, claramente se ofrecen y se meten. Entonces el peligro existe, y existe no solamente en esa zona, pero también en otros lugares de Latinoamérica donde hay una presencia activa de estas comunidades vinculadas a Hezbollah o de agentes vinculados al régimen iraní. Ahora, estando detectada esta actividad y estos grupos sumamente identificados, ¿cuál es el grado de eficiencia que tienen los estados, de los gobiernos de esos tres países para atacar esas células terroristas?
Bueno, cada uno de los países tiene sus fuerzas y sus problemas en enfrentarse a esta amenaza. Me parece que los argentinos tengan las mejores herramientas para enfrentarse porque no solamente reconocen la amenaza, sobre todo porque sufrieron por causa de Hezbollah 2 veces con atentados contra su gente, pero también tienen un aparato jurídico que le permite de sancionar, de reconocer a Hezbollah como organización terrorista, sancionar a sus miembros y golpear a sus actividades financieras. En el caso de Brasil y Paraguay estamos en una situación diferente. Brasil tampoco no reconoce a Hezbollah como organización terrorista. Lo que es francamente increíble. Lo que es increíble, sobre todo después de que descubrieron un plan de ataque por nacionales brasileños vinculados a Hezbollah en su país, pero todavía por razones políticas rechazan de reconocerlo como organización terrorista y por eso no tienen el aparato jurídico, las herramientas jurídicas para enfrentarse al problema de manera eficaz. En el caso de Paraguay sí reconocen a Hezbollah como organización terrorista, pero el problema es que claramente como una gran parte de la economía paraguaya depende de la economía, digamos, ilícita, hay poderosos intereses políticos que protegen a las redes vinculadas a Hezbollah. Manuel, le robo la promesa de seguir conversando sobre estos temas en programas siguientes. Un gran placer, gracias. Sí, es verdad. Hablar de Irán y de los grupos terroristas como Hezbollah en América Latina suena a un cuento de otro planeta, a la teoría de la conspiración. Pero no, es verdad. Aquí están y están activos. Conversemos con el académico y analista Hugo Hacha. Hugo, gracias por tomar esta conversación. ¿Cómo es posible que haya dos semejantes organizaciones terroristas como Hezbollah y como los grupos más radicales de Irán y que en Latinoamérica no estemos ni enterados? Bueno, Gabriel, primero que nada, muchísimas gracias para aprovechar cada segundo de tu espacio. Cuando la señora Michal Gur-Aryeh hace esta afirmación, hay que entender de que uno no tiene que quedarse en el titular, porque también eso lo sabes en la prensa, ¿no? Uno intenta condensarlo y ponerlo en una sola línea. Ella no está diciendo de que Irán y sus organizaciones terroristas proxies están solamente en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Está diciendo que en Bolivia, Nicaragua y Venezuela concentran sus capacidades operativas de generación de logística financiera y de proyección de poder. Entonces, lo primero que hay que entender es que ella está diciendo que están presentes en toda la región. Y aquí yo te lo quiero unir con dos documentos para que nadie haga el argumento de que aquí se está alentando teorías de la conspiración. Primero, una embajadora del Estado de Israel no hace esta declaración si no está absolutamente de acuerdo con algo que está vetado y verificado por los servicios de inteligencia. Dos, a cualquiera que tenga una duda puede acudir a la página de la Corte Penal Internacional, que tiene un documento avalado por el gobierno de los Países Bajos, a donde te dice que Irán hoy en América Latina está actuando a través de organizaciones criminales para identificar, neutralizar y eliminar a sus opositores y disidentes. ¿Puedes realmente dormir tranquilo en América Latina cuando te están diciendo que uno de los regímenes más violentos, ahí está como testigo en la historia el atentado de la AMIA, no solamente está aquí en nuestra propia realidad doméstica, sino que además está desarrollando actividades relacionadas a lo ilegal, a la violencia política y a la confrontación con los Estados Unidos? Creo que la respuesta es obvia y tu audiencia la va a alcanzar igual que nosotros. Sin duda. Ahora bien, de manera cotidiana, ¿cómo actúan? ¿De qué manera los ciudadanos de a pie podemos identificar su presencia? Bueno, hay diversos factores. Vamos a acudir a los más obvios. Uno, ¿quieres tomar un ejemplo? La hidrovía Paraguay-Paraná y el área de la Triple Frontera. La manera en la cual estas comunidades se integran, estos operativos, hacen que el ciclo del narcotráfico sea más eficiente y capaz, es innegable. ¿Quieres ir más allá?
la gran comunidad, en su gran mayoría, abrumadora mayoría, honesta y trabajadora, sirio-libanesa en el Brasil, es, quiéralo o no, una cobertura para este tipo de operaciones. Y sobre todo, tenemos que entender que en este sentido se incrementan también las capacidades de las organizaciones que ellos usan como aliados y que sí nos afectan directamente. Porque se incrementa la capacidad del Tren de Aragua, porque se incrementa la capacidad del Primero Comando de Capital, porque se incrementan todas las organizaciones criminales que hacen que tu cotidiano, tu seguridad y tu día a día se deterioren. Si a eso le quieres añadir que en cualquier momento pueden hacer acción violenta, creo que tenemos un cóctel peligroso. Cuando hablas de acción violenta, ¿hablas concretamente de atentados, de explosivos, por ejemplo? Por supuesto, y vuelvo a repetir, la AMIA, y esto tú lo sabes muy bien, en el tema del antiterrorismo, un área de mi especialidad, el problema es que nosotros nunca nos enteramos de los atentados que se evitan, nos enteramos de aquellos que tienen éxito. Y tú debes recordar recientemente que durante el gobierno de Javier Milei se desactivó una tentativa creíble, absolutamente comprobada, contra la embajada israelí en Buenos Aires. Que se desactivó otra tentativa en territorio brasileño que visaba atentar contra los Juegos Macabeos. Entonces, está bien, nos enteramos muy de pasada hasta que una de estas situaciones llega a su puerto, tiene éxito y entonces contamos los cuerpos por 2 años. Es así de tremendo como lo acabas de decir. La última pregunta es más compleja de responder, pero ¿por qué los medios de comunicación le dan tan poca importancia? Permíteme ponerlo de esta forma. Yo te diría, y en esto creo que es un reproche desde mi condición de ciudadano, porque al final del día lo que yo tengo es mi opinión y la credibilidad de mi investigación. Desgraciadamente, mucho de esto no se ajusta a relatos y narrativas impuestos desde una perspectiva ideológica. Porque hoy en día, aceptar lo que nos ha dicho la embajadora de Israel en Costa Rica te puede incomodar a buena parte de la población que en las grandes urbes de Occidente y en sus universidades cantaba que desde el río hasta el mar Palestina será libre y que realizó algunas de las manifestaciones antisemitas más graves que ha registrado la historia reciente. Entonces, el primer gran pecado es que a la gran media o no le interesa o la intimida el ponerlo a consideración de la gran opinión pública. Es el analista y académico Huacha. Gracias. Quizá uno de los casos más paradigmáticos y también más polémicos de los que se habla últimamente en Latinoamérica por el enorme vuelco que ha dado en su estrategia de seguridad y los resultados que ha obtenido es El Salvador. Bien, Nayib Bukele se ha convertido en un hombre cuyos ojos del mundo están puestos sobre él. Veremos cómo fue planeada esta estrategia de seguridad. Conversemos con su asesor, Danilo Morales. Danilo, gracias por tomar esta conversación. Hemos estado recorriendo a lo largo del programa asuntos que tienen que ver con la seguridad en Latinoamérica y vaya que uno de los casos paradigmáticos de la reducción drástica de los índices de criminalidad es El Salvador. En tu rol de asesor y estratega de la campaña del presidente Nayib Bukele, ¿cómo abordaron este tema clave? Vamos a partir esto en 2 partes. Primero, durante la campaña, donde evidentemente era un tema sensible. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto poder compartir con ustedes. Sí, efectivamente, antes de la primera campaña del presidente Bukele, él venía de ser primero alcalde de un municipio pequeño, Nuevo Cuscatlán, y después de San Salvador. Y definitivamente el gran problema era el tema de seguridad. Un problema que no solo generaba costos enormes a la economía, porque desde los hoteles a cualquier persona que tuviera un emprendimiento tenía que asumir costos de protección, porque si no, no era que recibía una extorsión, es que los podían secuestrar o matar. Entonces, esto desde ahí ya planteaba un doble reto. Si no se soluciona el problema de seguridad,
va a ser muy difícil poder brindar algún tipo de despegue económico hacia el gobierno. Déjame Esto se dio. acelerarte un poco porque se nos va un poco el tiempo. Déjame acelerarte con las preguntas. Desde el momento de la campaña y antes de asumir la presidencia, ¿tenían claro el desafío que esto implicaba a la hora en el caso de llegar a la presidencia? Es decir, primero y antes que nada, la decisión política de la tolerancia cero, pero además la serie de recursos. El presidente Bukele ha construido megacárceles, que eran necesarias a la hora de ejecutar el plan que tenían trazado. ¿Esto ya estaba claro desde la campaña o fue necesario ajustar a la llegada al poder? Bueno, como vos bien lo sabes, uno diseña, en este caso ellos diseñaron una estrategia desde el punto de vista de que el gabinete de seguridad es muy diferente a un gabinete de gobernabilidad, un gabinete para llegar. Entonces ellos tenían una estrategia, pero como toda estrategia, las tácticas van variando y es la que se van ajustando a lo largo del tiempo. Hasta donde yo recuerde, se habían hablado de temas de cárceles, pero no de megacárcel, y eso se dio en el momento como una necesidad inmediata. Imagínate que en este momento hay más de 80,000 personas confinadas, ¿verdad? No existía la capacidad de eso. Entonces sí había una estrategia con una conciencia total de que el tema de seguridad era vital resolverlo, pero esa estrategia tuvo que sufrir modificaciones en el camino, como fue la decisión de esta megacárcel y la decisión de esta ley transitoria para poder ejercer las acciones de una forma más limpia y transparente, ¿verdad? Por otro lado, hemos visto que a lo largo de la región hay algunos males comunes y tiene que ver con la interacción de algunos grupos violentos, algunos grupos guerrilleros, en algunos casos financiados desde afuera. ¿Esto era también una característica en El Salvador? Sí, definitivamente. En todos estos países, yo vengo llegando ahora de Ecuador, estuve también allá por Perú y Argentina, y es un problema en común en Latinoamérica. Y en algunos casos, estos grupos se vuelven en armas políticas, sobre todo cuando están cerca de procesos electorales. Entonces, yo siento que sí había un financiamiento de grupos con intereses políticos, como lo está viendo. ¿Provenientes de dónde? Mira, básicamente venían de grupos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las maras nacieron en Estados Unidos y en un desmantelamiento de las maras, pues podría introducir cambios económicos no convenientes para los que se estaban beneficiando con las extorsiones. Y ha pasado como en otras partes de Latinoamérica que tenían que ver con cierto financiamiento proveniente de grupos radicales, en algunos casos de la izquierda radical de Cuba, de Venezuela. Mira, en eso yo te voy a ser honesto, hay sospechas, pero no una claridad, por lo menos que yo te la puedo decir. En ese momento, el presidente Bukele, a pesar de que primero había llegado a las alcaldías con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que era de izquierda, tuvo una separación drástica muy grande, ¿verdad? Y no es, y es de todos conocidos, que el Farabundo Martí había tenido negociaciones con las maras. Entonces no se descarta, pero sería un atrevimiento de parte mía decirte que efectivamente fue así, ¿verdad? Dos para terminar. Una de ellas es cómo afectó en el proceso de gobernabilidad este rompimiento del presidente Bukele con el Frente Farabundo Martí. No, obviamente hubo una ruptura donde ellos pusieron todas las trabas posibles para que hubiera gobernabilidad, ¿verdad? De hecho, el sistema de El Salvador tiene una particularidad, que es que los diputados se eligen diferentes al presidente. Y es unicameral, además, el Congreso. El presidente entró con 0 diputados, entonces durante un año tuvo que gobernar con 0 diputados y prácticamente hubo chantajes muy grandes, y esto sí me atrevo a decirlo, de parte de la izquierda para que los índices de gobernabilidad fueran los peores posibles. La última, porque se nos acabó el tiempo. También en la región, y aunque de manera poco menos conocida por la población en general, está la presencia de grupos terroristas internacionales. Hemos visto el caso de la Triple Frontera, por ejemplo, entre Brasil, Paraguay y Argentina. ¿Existe en Salvador un denominador común en este sentido?
Mira, en El Salvador realmente el problema no ha sido a ese nivel, ha sido un poder tremendo, tremendo de las maras. Sí te puedo decir que existe en Honduras y existe en Guatemala. De hecho, hay grandes reportajes acerca de eso, pero en El Salvador no fue ese el caso. Okay. Es Danilo Morales, asesor del presidente Nayib Bukele. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Para terminar un poco este recorrido por distintos países de Latinoamérica en los que intentamos detectar cualidades específicas de la criminalidad en cada uno de esos países, conversemos con alguien que tiene mucho que decirnos acerca de Ecuador, porque vaya que también hay vuelcos importantes en las cifras. Ella fue ministra de Gobierno, es María Paula Romo. María Paula, gracias por tomar esta conversación. Recorremos la región en busca de las características criminológicas de cada uno de los países. Si tuvieras que definir al Ecuador, ¿qué dirías? Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación. En el Ecuador hay un problema gravísimo de organizaciones criminales disputándole al Estado el control de los territorios. Si hay que escoger tal vez el tema que caracteriza la situación actual como un estallido de violencia criminal, es la contaminación del Estado por parte de las organizaciones criminales. En estos momentos, mientras hablamos, en el Ecuador se desarrolla la audiencia de juicio de un caso escandaloso. La Fiscalía lo llamó el caso Metástasis. Fíjate en el nombre, ¿no? La expresión, en el símbolo del sí. nombre. Y en ese caso se está analizando la relación entre una cabeza de una fuerte organización criminal, principalmente vinculada al narcotráfico, pero a muchos otros delitos, su relación con miembros de la Policía Nacional, los directores de cárceles, militares, incluyendo al propio presidente del Consejo de la Judicatura y pasando por conexiones con legisladores que hacían parte del órgano legislativo, del órgano de dirección del legislativo en el periodo anterior. Entonces, solo para que quede claro un pequeño paréntesis, para que a lo mejor para quienes no están muy familiarizados, el Consejo de la Judicatura es el organismo judicial que controla el accionar de los jueces. O sea, hasta ahí arriba está involucrado. Correcto. Este caso, y para quienes estén interesados, en verdad vale la pena, síganlo. Los casos Metástasis, Purga y Plaga, así los ha llamado la Fiscalía del Ecuador, son casos en donde precisamente se ha puesto en evidencia la contaminación que las organizaciones criminales han hecho a las más altas esferas del Estado. Entonces, creo yo que esta es una característica gravísima, permite la impunidad, ha permitido la impunidad, y eso seguramente es una de una serie de causas, pero una importante, que llevó al Ecuador de ser un país con 7 asesinatos, 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa era nuestra tasa hace 4 años, cuando yo dejé de ser ministra de Gobierno, 7 por cada 100.000, y en 4 años pasó a tener 47 por cada 100.000, casi duplicando la media regional. El caso del Ecuador es escandaloso, vale la pena estudiarlo, y por supuesto para el país es gravísimo, incide en todas las dimensiones de la vida de las personas. En tu rol de ministra de Gobierno y con una participación muy activa en la estrategia de seguridad, ¿cuáles fueron las actividades ilícitas que más detectaron? Sabemos que Latinoamérica está bañada de narcotráfico, pero sabemos también que el narcotráfico se ha diversificado. Efectivamente, en el caso del Ecuador hay características particulares. El Ecuador se encuentra entre Perú y Colombia, los 2 mayores productores de cocaína del mundo. Además, los puertos del Ecuador, buena parte de ellos privados y con menos control del que deberían, se han convertido en lugares estratégicos para el envío de cocaína, particularmente cocaína, a Europa. Otra cosa importante ha sido la penetración del cartel de los Balcanes en el Ecuador, creo que también es un punto que hay que señalar, y esta diversificación de la que hablabas, organizaciones criminales que están involucrándose, por ejemplo, en trata de personas, haciéndolo todavía más violento, más extendido, en el tema de la minería ilegal. El Ecuador es un país con muchísimos recursos naturales, con vetas impresionantes,
que están sobre la superficie. Y esto facilita que hayan operaciones ilegales. Las organizaciones criminales han entrado, por ejemplo, con mucha fuerza al tema de la minería ilegal. Si agregas que el Ecuador tiene una economía dolarizada, la mínima flexibilización en los controles lo convierte en un lugar ideal, entre comillas, para temas de lavado de activos. Hemos detectado que a lo largo de la región está muy presente la actividad terrorista de parte de células de Irán y de Hezbollah. ¿Existe el mismo caso en Ecuador? Con diferencias respecto de otros países, pero se logró tomar algunas prevenciones. Durante el periodo de gobierno de Rafael Correa, se eliminaron los requisitos de visado para todas las nacionalidades del mundo. Esto provocó pues que el Ecuador se convierta en una ventana para las organizaciones ilegales y para su entrada al continente. Sin embargo, en el periodo del presidente Moreno se pudo corregir esto y hoy hay un riesgo mucho menor. Pero sí, efectivamente se identificaron, por ejemplo, en ese periodo, que 3 personas directamente asociadas con ISIS habían entrado a América a través de Ecuador, fueron detenidas en Centroamérica. Hemos pasado por algunos de esos episodios. Yo creo que eso se ha controlado de mejor manera con las reglas nuevas para los visados. Muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias a ti. No mucho más que decir en este programa. Bueno, sí, mucho más que decir en este programa, pero no nos alcanzaría el tiempo. Así es que vamos a dejar por hoy este tema aquí. Pero no se te olvide, la inseguridad que vive la región no es producto de hechos aislados, sino de una red perfectamente tramada y planeada, cuyos orígenes se remontan décadas atrás. Vamos a ver ahora qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Hoy quiero compartir con ustedes un evento muy importante que se presentó a través del Adam Smith Center for Economic Freedom y se presentó la 4ª edición del Índice de Burocracia, un informe que ya cubre 19 países, 16 en América Latina y 3 europeos. Esta herramienta es fundamental para entender cómo la burocracia impacta en las pequeñas empresas desde el momento mismo de su creación hasta el funcionamiento cotidiano. Imaginen esto. En promedio, abrir una pequeña empresa en nuestra región requiere de 2,443 horas de trámites, lo que equivale a casi 3 meses y medio de trabajo de una persona. Y una vez que está funcionando, la carga burocrática suele ser de alrededor 873 horas al año, lo cual es una barrera enorme para el crecimiento y el desarrollo de esas empresas. El objetivo con este índice es proporcionar datos muy claros y objetivos para ayudar a quienes hacen políticas públicas a identificar y simplificar procesos innecesarios que muy a menudo se convierten en un freno para quienes intentan emprender un negocio y sobre todo para la innovación y el progreso económico. Las micro y pequeñas empresas representan el 90% del total de las empresas a nivel mundial, pero además generan el 70% del empleo en el planeta. Simplificar la burocracia no es un tema menor, porque no solo mejoraría la competitividad y reduciría la corrupción, sino que también fomentaría un entorno donde estas empresas puedan prosperar y contribuir al desarrollo de nuestras sociedades. La burocracia eficiente y transparente es clave para construir economías más dinámicas y resilientes. Desde luego hay que aprovechar este momento para agradecer a Sari Levy Carciente, autora y coordinadora general del Índice de Burocracia, y por supuesto al doctor Carlos Díaz Rosillo, el director y fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, por el invaluable trabajo que hacen en la realización de este informe.
Bien, hemos llegado casi al final del programa, pero digo casi porque les voy a pedir una vez más lo siguiente. Le dan clic a la campanita, se suscriben al canal, nos dejan un like y sobre todo déjenos un comentario sobre qué les pareció el programa. Soy Gabriel Bauduco y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima, ¿no?